Es edición de este día, martes 5 de enero, de Comercio TV en Televicentro. Extendemos un saludo muy afectuoso a todos los periodistas del país, puesto que hoy es su día, así que a nuestros colegas también que conmemoren esta fecha y que con mucho trabajo se pueda realizar. Y sin duda, en primera línea durante varios meses a lo largo de esta pandemia, informando y claro, a estos grandes colegas, enviarles el abrazo del caso y a festejar como se debe. A conmemorar y con mucho trabajo, que el trabajo no falte y nuestra dedicación para ustedes siga manteniéndose. Desde el 1 de enero del 2021 entró en vigencia un acuerdo comercial entre Ecuador y el Reino Unido en donde se establece exoneración de aranceles para los productos ecuatorianos que entren al mercado inglés. Dicho convenio genera una continuidad de competitividad en los mercados internacionales. Esto es para el sector exportador. Veamos. Fue el propio ministro de Producción Iván Ontaneda quien anunció a través de su cuenta de Twitter la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y Reino Unido, mismo que permitiría al 95% de la oferta de exportación del país entrar al mercado británico sin pagar aranceles. La negociación de este convenio se lo habría hecho en mayo del 2019 y es una continuidad comercial que Reino Unido sostiene con sus socios comerciales luego de su salida de la Unión Europea. Desde el sector exportador, expresan que alianzas comerciales como estas mantienen a los productos ecuatorianos con posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Para el Ecuador es fundamental no solamente el gran potencial que se tiene en cuanto a millones de dólares de exportaciones hacia el Reino Unido, y la gran ventaja para el país es que esos productos agroindustriales encadenan mucho tanto en la producción y adicional a eso generan mucho empleo. Carlos Aldunvide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, resalta que este tipo de acuerdos brindan nuevas oportunidades a la industria ecuatoriana en el ámbito de producción e inversión para fortalecerla. Caso, por ejemplo, del brócoli, que ha ido subiendo la cantidad de vegetal congelado que se exporta a la Unión Europea, tiene un gran potencial de desarrollar empleo formal. Es importante también entender que un acuerdo comercial no es solamente un tema arancelario. A la larga, lo que hace un acuerdo comercial es fomentar la inversión en las dos partes. A su vez, este sector productivo se ve obligado a cumplir estándares de calidad alto para cumplir con la exigencia del mercado internacional. El mercado del Reino Unido es sumamente exigente, o sea, no podemos tampoco pensar que simplemente por tener un acuerdo comercial ya está, no. Recalcan que la existencia de tratados como estos son primordiales para impulsar el crecimiento y reactivación, que no solo fortalecerá el sector exportador, sino también la economía del país. Informó Mauricio Sánchez. Las lluvias sin duda no han dado tregua en la ciudad de Quito, sobre todo desde el día de ayer en varios tramos de nuestro distrito metropolitano, incesante caída de agua. Vamos al kilómetro 7 de la avenida Interoceánica, en el sector de Miravalle 4, donde se han registrado varios deslizamientos de tierra. Ahí está Adriana Rojas, ella nos amplía la información. Adriana, buen día, adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nos encontramos sobre la avenida Interoceánica en el sector de Miravalle 4, kilómetro 7. Recordarles a la ciudadanía que a partir del día de ayer hubo un deslizamiento de tierra, por lo cual la vía en ambos sentidos está completamente cerrada. Las autoridades ya están realizando precisamente en este momento las labores de limpieza, pero para brindarnos mayores detalles de este incidente se encuentra con nosotros el secretario de Seguridad del municipio de Quito, César Díaz. Gracias por acompañarnos. Acerca de este incidente que se produjo anoche, ¿a qué hora se podrá ya habilitar la vía? Buenos días, Roberto. Nosotros estamos aquí realizando la limpieza de la vía de estos escombros con la maquinaria de Seguridad. Lo más importante es que el equipo de geólogos de la Secretaría de Seguridad está realizando en este momento una evaluación de los taludes, que es lo que nos preocupa antes de tomar la decisión de habilitar o no la vía, por precautelar la integridad física de los ciudadanos y no tener consecuencias negativas como la pérdida de vidas humanas. El día de ayer se registró más o menos a las 8 de la noche, se llevó consigo 2 postes de luz, pero también hubo un vehículo con la persona o las personas que iban en este automotor. Intervinieron para este evento el cuerpo de bomberos, quienes atendieron inmediatamente a esta persona que resultó herida, que estaba en un vehículo. Se le atendió en el sitio, no tuvo ningún tipo de heridas que comprometan y tampoco que nos obliguen a nosotros a llevarle a una casa de salud. El señor ya se fue a su domicilio sin ningún problema. Igualmente la empresa eléctrica intervino
cortando el servicio de fluido eléctrico porque tenemos aquí media y alta tensión, lo cual pues incrementaba el peligro que están corriendo los ciudadanos. ¿Cuándo ya se podrá tener un resultado de la inspección que se está realizando con los drones y con los técnicos en torno a los taludes? A las 7 de la mañana nosotros daremos ya el primer informe y de no tener mayor novedad, se coordinará con la Agencia Metropolitana de Tránsito para habilitar los carriles y el flujo vehicular. Las lluvias han provocado otros incidentes. También tenemos entendido que a la salida del túnel de Guayasamín también hubo un deslizamiento. ¿Este ya fue limpiado? Entre el día de ayer y hoy hemos tenido 22 emergencias que hemos atendido, entre incidentes de tránsito, movimientos de masa y caída de árboles. En lo que tiene que ver al túnel Guayasamín, hubo una caída de piedras que nos obligó a suspender el flujo vehicular desde la Plaza Argentina hasta el sector considerado llamado El Cóndor, quedando única y exclusivamente hasta el momento aperturado como vías de desfogue la Simón Bolívar, la vía de los Conquistadores y la vía de los Granados. Muchísimas gracias, secretario, por esta importante información. Así es, comunicarles y nuevamente informar que la avenida Interoceánica en el kilómetro 7, Miravalle 4, está completamente cerrado. Hay agentes metropolitanos de tránsito que están realizando los respectivos desvíos, así que tomar las debidas precauciones. Esta es la información, Robert, desde este punto. Gracias, Adriana Rojas. Hay que coger rutas alternas, ruta viva en este caso, a los vecinos que utilizan justamente la vía que conduce Sabá hacia Nayón, Cumbayá, Tumbaco, y claro, alrededor de eso pues hay muchas viviendas. Hay que estar con las precauciones que las lluvias no han cesado en nuestra ciudad, incluido este día. Tiempo de una pausa, vamos a retornar con más. Y este 6 de enero vuelve a trabajar la Asamblea Nacional. Esto y más enseguida en El Comercio TV. Continuamos con el desarrollo informativo. La Asamblea Nacional regresa al trabajo desde este 6 de enero, pero el Consejo Administrativo no podrá funcionar por un mes, debido a que 4 de los 7 integrantes tienen licencia por sus campañas electorales. La vacancia legislativa que inició el 16 de diciembre culminó y los asambleístas deben regresar a trabajar. Sin embargo, de 38 a 40 de los 137 legisladores están con licencia sin sueldo, pues se encuentran en campaña electoral, algo que limita el avance del trabajo del Consejo de la Administración de la Legislatura CAL, según César Solórzano, quien se encuentra al momento a cargo de la presidencia de la Asamblea. Y en el caso del CAL tenemos 4 asambleístas que no se encuentran, entonces no podemos tener quórum para poder sesionar. Quienes se encuentran en busca de una reelección de este u otro cargo son Ana Belén Marín, Rina Campaín, Cristina Reyes y César Litardo. La Ley Orgánica de Función Legislativa, en su artículo 112, establece que quien reemplace a su principal, que a su vez ocupa un cargo administrativo, no tendrá esa misma condición. Y el CAL, que se encarga, por supuesto, de dar trámite a los juicios políticos y de aprobar las leyes o dirigirlas a las comisiones. En este momento nos puede causar incomodidad porque no tenemos una mayoría que nos permita dar quórum para poder continuar y dar trámite con lo que está pendiente, pero dentro de apenas termine campaña se van a reintegrar el resto de asambleístas y continuaremos con el trabajo en el CAL. Dada la situación, la primera sesión de la Asamblea ha sido convocada para el miércoles. Dando tiempo a que los asambleístas alternos puedan presentar la documentación para poder principalizarse. Los temas a tratar serán la Ley de Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí y la Ley de Recursos Hídricos. Sin embargo, la Ley de Extinción de Dominio se abordará pasado el 7 de febrero. Esperar hasta que vengan los asambleístas principales con quienes hemos venido discutiendo ya este proyecto de ley, con quienes hemos venido dando aportes para este proyecto de ley, que no sea una ley inconstitucional y que no perdamos la oportunidad real de luchar contra la corrupción. La revisión de las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley de Movilidad deberá tramitarse de inmediato tras los plazos establecidos. La Asamblea Nacional aún desconoce la fecha en la que retornará a sus actividades presenciales. Informó Valeria Navarro. El exsecretario de Agua, Walter Solí, fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad tras declararse culpable del delito de peculado en el caso de Senagua junto a Marco R. Recibió la misma sentencia. La decisión fue tomada este día lunes por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. De otros 4 procesados, se ratificó el estado de inocencia.
y el tribunal negó la solicitud de suspensión condicional para la pena de Franklin Lara, quien es el piloto involucrado en la fuga de Daniel Salcedo. Además, para Jocelyn Mieles se dispuso el retiro del grillete electrónico y la presentación periódica ante la autoridad. Los tres fueron sentenciados a 4 años de prisión por fraude procesal y al pago de $4.000 de multa. Decisión Electoral 2021. Vamos a contarles ahora que el Instituto Geográfico Militar ya tiene en sus manos el arte para iniciar con la impresión de la papeleta electoral de los candidatos presidenciales. El Consejo Nacional Electoral confirmó que son 16 binomios, por lo que Álvaro Noboa quedó fuera de la contienda electoral. Veamos. Al parecer, el Consejo Nacional Electoral CNE se quita un peso de encima. Este lunes puso en conocimiento del Instituto Geográfico Militar el arte para la impresión de las papeletas para las dignidades de presidente y vicepresidente. Las candidaturas presidenciales en firmes hasta el momento y sobre la cual el Tribunal Contencioso Electoral nos ha dado la certificación de que ya no existen recursos pendientes son 16. Con este anuncio de Enrique Pita, vicepresidente del CNE, el binomio Álvaro Noboa Gino Cornejo, por Justicia Social, queda fuera, desvaneciéndose la posibilidad de que el empresario, por sexta ocasión, intente llegar a Carondelet. Álvaro Noboa quedaría ya fuera. Definitivamente. A ver, tanto a nivel del Consejo Nacional Electoral como a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, ese es un asunto cerrado. Justicia Social no está participando en este proceso electoral para presidente de la República con un candidato para esa dignidad. Sin embargo, desde Justicia Social se mantienen firmes en que Noboa todavía tiene posibilidades, ya que existen recursos por resolver. No pueden enviar a imprimir las papeletas porque hay recursos que están pendientes dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Eso lo hemos denunciado al país, al Contralor, y sería peculado en caso de que el Consejo Nacional Electoral haya enviado a emitir las papeletas. Y tendrían que volver a hacer un segundo pago para poner la candidatura de Álvaro Noboa. A pesar de esto, el Instituto Geográfico Militar ya tiene luz verde para poner manos a la obra e iniciar con la impresión de las papeletas presidenciales y de asambleístas provinciales. Es evidente que el trabajo del Instituto Geográfico Militar pasa por varias etapas. La primera etapa será la de entregarnos a nosotros el formato de cómo va a estar la papeleta para ser revisada y posteriormente entrar en su impresión masiva. Informó Héctor Romero. Y por segunda ocasión se difirió la audiencia oral única de pruebas y alegatos en la denuncia presentada contra 4 miembros del Consejo Nacional Electoral por supuesta infracción grave electoral. Los demandantes de Justicia Social piden la remoción del cargo de esas autoridades. Desde temprano, simpatizantes de Álvaro Noboa y Justicia Social se concentraron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral TSE Norte de Quito para seguir de cerca el desarrollo de la audiencia oral única de pruebas y alegatos por el presunto cometimiento de una grave infracción electoral presentada contra Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, al supuestamente no haber acatado una sentencia del Tribunal Contencioso. La sentencia está incumplida hasta el día de hoy, puesto que hasta el momento el Movimiento Justicia Social Listas 11 no ha podido culminar sus procesos electorales para poder estar en la papeleta que va a presentarse ante el pueblo en febrero 7 del 2021. En primera instancia, la audiencia estuvo previsto se desarrolle el pasado 28 de diciembre, pero por pedido de los abogados de los funcionarios electorales, se postergó para este lunes 4 de enero, donde llegaron con una nueva novedad, que la Procuraduría General del Estado no había sido notificada y su ausencia a futuro podría acarrear una nulidad. La respuesta del lado de Noboa no tardó en llegar, cuya tesis es que no se requiere la presencia de la Procuraduría, porque la denuncia no fue presentada a nivel institucional, sino personal,
Por eso estamos pidiendo la destitución de los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral para que de inmediato se posesionen los siguientes en prelación, para que acaten la sentencia y se califique la candidatura que fue legalmente inscrita dentro del Consejo Nacional Electoral el pasado 7 de noviembre. Luego de analizar el pedido, el juez electoral Ángel Torres fijó nueva hora para este martes a las 10 de la mañana, informó Héctor Romero. Y la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito desplegarán un amplio operativo para lo que será Debate 2021 este sábado 9 y domingo 10 de enero. Se prevén cierres viales en el tramo de la avenida 6 de diciembre entre Patria y Tarqui. Además, se pide a los candidatos respetar el reglamento, pues está prohibida la presencia de barras. Se acerca el tan esperado Debate 2021, un encuentro donde estarán los 16 candidatos presidenciales, exponiendo sus propuestas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los 16 aspirantes al sillón de Carondelet compartirán el mismo escenario y para ello la Policía Nacional desplegará su contingente para el desarrollo del evento. Pero estamos hablando de un aproximado de 80 a 100 servidores policiales. En cuanto a las vías, preste atención porque se prevé el cierre del tramo de la avenida 6 de diciembre entre Tarqui y Patria. Se ha coordinado con la Agencia de Tránsito para que se cierre esta vía ya desde las 19 horas, permanezca cerrada en el sentido sur-norte. El resto de lo que corresponde a la 6 de diciembre estará habilitada en el sentido norte-sur y obviamente los corredores que son para la Metrovía. Se hace un llamado a los candidatos para colaborar en el desarrollo de este trascendental encuentro, pues está prohibida la presencia de barras. Únicamente se permitirá el acceso de los candidatos con 3 acompañantes como máximo previsto en el reglamento. Periodistas acreditados, un máximo de 30, es decir, 1 por medio, y los organizadores, eso sí, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. La unidad de mantenimiento del orden, la policía preventiva y el eje de inteligencia estarán atentos por si se suscita cualquier novedad antes, durante y después del debate. La salida está obviamente garantizada. Nosotros tenemos cubierto todo lo que es el perímetro externo, el perímetro medio y el perímetro interno. El operativo policial y de tránsito arrancará desde las 16 horas. Como medida de seguridad, los organizadores han presentado un plan de bioseguridad a la Secretaría de Salud del municipio, el cual ha sido aprobado y en donde se incluye la presencia de una ambulancia dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura. No se olvide, Debate 2021 llegará hacia sus hogares a través de la señal de Televicentro y diario El Comercio. Este sábado 9 y domingo 10 de enero, desde las 8 de la noche. Informó Marilyn Jaramillo. 7 grados centígrados en la ciudad de Quito, está haciendo mucho frío. Tiempo para recibir aquí en nuestro escenario del Comercio TV a la Secretaria General de Comunicación, a la señora María Caridad Vela. Señora secretaria, buenos días, día frío, ¿no? Espero que esté bien. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sí, un día bastante frío, pero de todas formas con mucho ánimo para recibir el año. Eso es importante, ponerle buena energía y desearle que el ánimo de ese optimismo se mantenga estos próximos 365 días. Señora secretaria, entremos a materia. Una vez que el estado de excepción quedó sin efecto, el COE Nacional pues resolvió nuevas medidas para prevenir el repunte del COVID-19. ¿Cómo quedan, pues, en estos escenarios el tema inicial de las escuelas y colegios, los planes pilotos, que esto es lo que más les preocupa, sobre todo a la familia en estos días? Bueno, lo que sucedió con la invalidez del estado de excepción es que el Estado, el gobierno, pierde la potestad de poder dictaminar o emitir resoluciones en relación al toque de queda y a las restricciones vehiculares. Todo lo demás sigue estando bajo la potestad del COE Nacional y dentro de eso trabajo, educación y ese tipo de aspectos. En cuanto a educación, lo que se ha determinado es que hasta el día 18 nadie vuelve a clases, no se retomarán las clases presenciales, no se activarán nuevos planes pilotos, se hará una evaluación previa al día 18 para establecer si es que se puede continuar con lo que estaba planificado o si es que tienen que haber nuevas medidas restrictivas en relación a la evaluación que se haga del número de contagios en estos 15 días que nos quedan por delante. El tema de docentes, ¿cómo queda? Porque también había un plan piloto para los profesores de estas escuelas y colegios.
Bueno, fundamentalmente aquí lo que cabe aclarar es que los docentes van a estar prácticamente en la primera línea de vacunación. Recuerde que en la tercera semana de enero recibimos ya las primeras dosis y la idea es que ellos vayan reintegrándose poco a poco. De momento lo que los docentes hacen es volver a activarse dentro de sus labores, pero no presencialmente, es decir, no a dar clases, sino solamente para efectos organizativos, para efectos de planeación, pero no para dar clases presenciales a los alumnos. Es una época muy, muy complicada en la que la complicación surge por el exceso de contagio, por los desmanes sociales que se dieron a fines de año, y eso está causando una saturación de camas de hospital. De tal manera que primero hay que evaluar cómo estamos en la situación de contagios para ver cómo decanta esa evaluación en nuevas medidas, tanto para trabajo cuanto para educación. Ya que topamos ese tema, ahondémosle un poquito más. El tema, vamos primero en orden. El tema del COVID-19 en el Ecuador, ¿cómo estamos? Usted habla de una saturación de las camas UCI. Así es, está muy grave. Se ha incrementado el número de contagios. Las camas UCI de las ciudades grandes están a tope. Guayaquil tiene un porcentaje un poco menor que Quito. Sin embargo, no podemos jugar con eso. Ya sabemos, ya vimos lo que pasó en marzo y abril del año pasado y sabemos que es cuestión de horas o de pocos días el hecho de que se termine de saturar esa capacidad hospitalaria. Lo que está funcionando muy bien es la atención primaria de salud. Es decir, llegan pacientes con síntomas, se les hace la prueba y se les controla en unas carpas exteriores colocadas para ver si es que es necesario ingresarlos a la sección hospitalaria o si es que desde ahí ya pueden retomar a sus casas. ¿Cuál es la intención de esas carpas de atención primaria? En primer lugar, hacer el seguimiento y el monitoreo del desarrollo de la enfermedad. Y segundo lugar, pero no menos importante, es evitar que vuelvan a sus núcleos familiares y sean motivo de contagio para sus familias. Entonces, es una especie de aislamiento preventivo y también de cuidado primario en el tema médico. Pero estamos en este momento, el gobierno lo que está haciendo a través del Ministerio de Salud es activando todas las estrategias que implementó en los meses de abril, mayo y junio para incrementar su capacidad de atención médica, incrementar la capacidad hospitalaria, incrementar el número de respiradores y de elementos médicos que se requieren para tratar esa enfermedad. Pero eso quiere decir que estamos alcanzando un punto de saturación. Cuando tenemos que activar todas esas situaciones que se activaron en el peor momento de la pandemia, quiere decir que estamos en serio riesgo de volver a esa etapa. A ver, ahí se plantean varios escenarios. Uno, la Corte Constitucional declaró ilegal el estado de excepción. No hay cómo plantear un nuevo estado de excepción. Hay peligro de confinamiento. Tomemos en cuenta que Inglaterra, con todas las vacunas, con todo lo que está haciendo, pues se planteó el tercer confinamiento total en Inglaterra. ¿Hay peligro que pase eso en el Ecuador? Habría que analizar, o sea, el peligro en este momento tiene que evaluarlo cada uno, ya que la Corte Constitucional determinó que el presidente no puede decretar un nuevo estado de excepción por esta misma situación. Habrá que analizar cuáles son las herramientas que tenemos, porque realmente, legalmente, el gobierno no tiene otras herramientas para controlar, por ejemplo, la circulación o decretar toques de queda que no sea a través de un estado de excepción. Ahora, entiendo yo que el espíritu de esa negativa de la Corte Constitucional se debe a un análisis fundamentado exclusivamente en la letra escrita, no en un análisis objetivo de la situación que estamos enfrentando. Creo yo que llegado a un punto de calamidad como el propio representante superior de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, lo mencionó, que estando frente a una situación que podría ser apocalíptica, tiene que prevalecer el derecho a la vida, tiene que prevalecer la obligación de los magistrados para salvaguardar la vida. Entonces, pienso yo que una necesidad de un nuevo confinamiento, si es que llegaría a darse, o de un nuevo estado de excepción, si es que llegaría a darse, tendría que ser previamente conversado entre las partes para encontrar el mecanismo y dar todos los fundamentos, todos los sustentos de explicación que nos llevarían a tener que enfrentar una situación así. Le pongo este escenario porque estamos a un mes de elecciones. ¿Qué pasará con eso? Si estamos en este momento, ya usted está diciendo en un estado grave, en un mes la gente va a salir al tema de elecciones. ¿Ahí qué va a suceder? El COE Nacional está haciendo un exhorto al CNE para que amplíe los horarios de votaciones para lograr el efecto que logramos en los establecimientos comerciales, es decir, que la gente pueda asistir, pero que al tener más horas para asistir haya menos confinamientos, menos aglomeraciones. Se está también recomendando al CNE que imponga una restricción para la gente que ingresa a los recintos electorales, es decir, no se puede ir acompañado a votar.
tiene que ingresar al recinto electoral solamente la persona que va a votar, no puede ir con toda su familia. Hay que mantener el distanciamiento, incluso en relación al número de papeletas se está tomando más o menos el tiempo que necesitaría cada persona para votar, para tratar de planificar en base a eso. Pero sí estamos ante una situación bastante complicada, sobre todo estando a las puertas de un escenario electoral al que los 17 millones, bueno, la parte votante de los 17 millones de ecuatorianos tendrá que asistir masivamente. Sin embargo, lo preocupante ahorita es lo que nos queda por delante en estos 15 días. Vemos que a pesar del estado de excepción, hubo las celebraciones por el triunfo de Barcelona que desafiaron lo que mandaba la ley en su momento. Vimos aglomeraciones en espacios públicos en todas las ciudades del país, en Quito, por ejemplo, en la calle Piales, en el centro histórico, en Guayaquil, en la zona de la Bahía. Y vimos con asombro y realmente con incredulidad brutal una fiesta que se desarrolló en Guayaquil, en una zona denominada Cristo del Consuelo. Que con una fiesta en el espacio público, en la calle, claro, que el 1 de enero y que duró como 12 horas, que congregó a miles de personas donde ninguna tenía mascarilla, donde no se mantenía distanciamiento social, y toda esa gente, más allá de que estuvo en esa zona sin tomar ninguna precaución, hay que considerar que cuando salieron de esa zona fueron probablemente a sus casas, a los centros comerciales, a los parques, a la aerovía, a todos estos sitios donde al convertirse en un factor contaminante del virus, tienen una manera de esparcir estos contagios que no lo podemos predecir. Entonces estamos frente a 2 semanas muy críticas de análisis de esa situación y de eso dependerá la normalidad que vivamos a fines de enero y para el periodo electoral. Complicado el panorama frente a las elecciones y frente a un rebrote que puede ser sumamente grave. Que el tema de las vacunas, ya que estamos en el mismo carril, secretaria Vela, ¿cómo estamos con el tema de las vacunas? Se habló de que llegaban en enero. Eso lo dijo el presidente, luego se habló de que ahora es en marzo, pero para la primera línea, la población finalmente, ¿cuándo se va a vacunar? Que también es parte de esto de lo que estamos viviendo. A ver, aclaremos el tema. Hay un primer lote de 50,000 vacunas que llegan la tercera semana de enero. Eso está confirmado, no sé la Eso sí exacta, llega. Pero es la tercera. Eso llega, está confirmado. Y esas 50,000 vacunas se van a utilizar en las personas que están, lo que hemos dado por llamar la primera línea de combate al virus. En marzo llegan 2 millones de vacunas adicionales de la casa fabricante Pfizer. Adicionalmente a eso se está negociando otra compra de 2 millones de dosis más de vacunas con la misma casa fabricante Pfizer. Y paralelamente a eso, entre marzo y junio, seguiremos recibiendo el resto. En total son 9 millones de 18 millones de dosis que se convierten en 9 millones de vacunas. Es decir, para vacunar a 9 millones de personas considerando las 2 dosis que necesita cada uno. La llegada de esas vacunas va a suceder entre la tercera semana de enero y fines de junio. Ahí vamos a tener todas las vacunas acá y el proceso de vacunación se hará a través de un despliegue a nivel nacional que está siendo coordinado por el Ministerio de Salud Pública con apoyo de la empresa privada. Necesitamos que el gobierno tenga esta coordinación con empresa privada para conjuntamente poder establecer los mecanismos de distribución, de aplicación de las vacunas, de trazabilidad de las vacunas y de seguimiento a los pacientes vacunados. Deberíamos estar en capacidad de este año terminar de vacunar a gran parte de la población con las 2 dosis que hemos comprado ya. Ok, eso para aclarar porque realmente las informaciones eran confusas de un lado y de otro lado. Con este mismo escenario, el teletrabajo, los funcionarios públicos, ¿cómo queda? Y el exhorto a los privados. Pues el exhorto a los privados es que hagan todo su esfuerzo para que la mayor parte del trabajo se haga a través del teletrabajo. Y los empleados públicos de igual manera, pero se deja en potestad la decisión de cada jefe de entidad pública, de cada ministro o de cada director de entidad pública, para que determine quiénes son los que deben asistir presencialmente y quiénes pueden hacer teletrabajo, siempre precautelando que no haya más de un 30% del aforo en las oficinas físicas de cada institución. Vamos a los otros escenarios también, secretaria Vela, en el caso de bares, discotecas, centros de diversión, centros de tolerancia y espectáculos, viendo estos mismos escenarios que estamos analizando. ¿Cuándo se van a reactivar? ¿Se pueden reactivar? ¿Cómo está el resultado de esto? El COE Nacional lamentablemente perdió competencia sobre esas regulaciones. El momento en el que el estado de excepción dejó de estar vigente,
esa responsabilidad se traslada a los COEs cantonales, quienes son los llamados a establecer las medidas en relación al análisis que hagan de sus propios territorios. Lo que hace el COE nacional es exhortar y recomendar a los COEs cantonales en relación a las estadísticas que tiene. Pero estas estadísticas son compartidas con los COEs cantonales, de tal manera que ellos palpan la misma realidad y son tan detalladas como que van por cantón, por provincia, por ciudad, y en ese sentido cada uno de los alcaldes de los diferentes cantones tiene que tomar la decisión de cómo se regula, y estamos viendo que algunos se han pronunciado ya con situaciones que consideramos, analizando lo que podría ser un desenlace en estas 2 próximas semanas, a consecuencia de las semanas anteriores, pensamos que lo están tomando un poquito a la ligera, que no se puede permitir un aforo, por ejemplo, del 75% en restaurantes y bares, como está sucediendo en San Borondón, según ha dicho el alcalde, pero ya eso será responsabilidad de cada uno de los alcaldes. En el tema de las fronteras, todo está encauzado en lo mismo que estamos hablando, tema de las fronteras. ¿Y por qué pongo las fronteras, secretaria Vela? ¿Hay ya registros de la variante del COVID-19 en el país? ¿Perdón? ¿Hay registros de qué? Si hay un registro de la variante del COVID inglesa que ha llegado al país, ¿o todavía no hay ningún registro? No hay ningún registro. En relación a eso es importante mencionar que se está haciendo, tenemos laboratorios nuevamente con apoyo de la empresa de las universidades privadas para establecer los estudios genómicos de las variantes del virus que estamos encontrando acá. Al momento en Ecuador hay 25 variaciones de este virus, hay 25 mutaciones de este virus que se mantienen dentro del mismo ámbito de COVID-19, pero que ya van presentando mutaciones. Sin embargo, no se ha detectado todavía que este virus, esta mutación que se descubrió en el Reino Unido, haya llegado a Ecuador. ¿Las fronteras de Ecuador, cuáles son las abiertas y las cerradas? Pues la gente que está ingresando a través de los aeropuertos internacionales, perdón, es una gripe común lo que tengo, nada más. La gente que está ingresando a través de los aeropuertos internacionales, todo el mundo, sin ninguna diferenciación, tiene que traer una prueba PCR negativa realizada máximo los 10 días antes a su viaje, y si es que no la tiene, tiene que hacerse la prueba rápida de antígeno en el aeropuerto. Si es que esa prueba rápida es negativa, el viajero podrá salir libremente a la ciudad. Si es que esa prueba de antígeno es positiva, tendrá que hacer una cuarentena obligatoria en alguno de los hoteles asignados para el efecto, y en caso de ser ciudadano ecuatoriano tendrá que hacer esa cuarentena en la residencia en donde viva, en la ciudad en la que vaya a establecerse. Las fronteras permanecen cerradas, abiertas únicamente las oficinas comerciales con Colombia y Perú para no impedir que la producción y que el intercambio comercial siga activado de la manera que podemos hacerlo. Sin embargo, ahí sí se están tomando otro tipo de restricciones y controles bastante más profundos, ¿no? Como cerrar esas fronteras para evitar un ingreso masivo de gente que podría no estar completamente sana. ¿Recomendaciones varias a la población? Gracias por esto, porque realmente yo pienso que es muy importante que la población esté consciente de que una vez que el Estado no puede aplicar un estado de emergencia, lo que corresponde aquí es llamar a la conciencia ciudadana. No hay autoridad en el mundo y no hay autoridad posible en Ecuador que pueda ejercer la voluntad necesaria si es que no hay conciencia ciudadana. Hemos visto lo que ha sucedido en las 2 semanas anteriores a pesar del estado de excepción. Ahora, sin estado de excepción, lo único que puede sacar adelante al país y salvar vidas es la conciencia ciudadana. En ese sentido, mientras no llega la vacuna, la única vacuna de la que disponemos es usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, es decir, no salir si no es necesaria la salida, tener muchísima precaución con nuestra higiene personal, sobre todo el lavado y desinfección de manos, y tener controles, tomarnos la temperatura constantemente para que a la primera señal de alerta podamos acudir a un centro médico y tener un tratamiento inicial. Esta atención primaria es fundamental para evitar que la enfermedad pueda llevarnos a una situación crítica. Pero lo que tenemos que estar absolutamente conscientes es que no hay autoridad que pueda ejercer ninguna fuerza si es que no se cuenta con la colaboración y la conciencia ciudadana. Tenemos que proteger lo más importante y lo más valioso que tenemos, y eso es la vida. Secretaria Vela, no podemos abstraernos de hacerle varias preguntas políticas. Desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo mira las elecciones que están por venir?
Pues con bastante independencia y parados en la vereda de enfrente, ¿no? Cada uno de los que estamos en el gobierno tenemos nuestra opinión personal en relación a las próximas elecciones. Sin embargo, como gobierno no tenemos candidato, no nos pronunciamos y lo que hacemos es apoyar de la manera que sea necesario para que el proceso electoral se dé con absoluta transparencia. El presidente fue muy enfático la semana pasada, hizo un llamado, de hecho, a las autoridades electorales pidiéndoles que limen asperezas porque el Ecuador se merece que se le garantice un espacio pulcro para acudir a sufragar y para garantizar que las elecciones y sobre todo los resultados de las elecciones tengan absoluta transparencia. El presidente ha dicho que el 24 de mayo él entregará la presidencia a su sucesor y en relación a eso pues estamos actuando ya en una última etapa de este gobierno. ¿Cómo está el tema de los pagos a los proveedores del Estado, el tema de las municipalidades? Hay ingente y urgencia de que lleguen dineros. Mejorando, afortunadamente, precisamente con el último desembolso del Fondo Monetario que se dio la semana anterior, la última del año pasado, nos hemos puesto al día en varios pagos a proveedores. De hecho, mañana vamos a tener un evento en relación a eso y también estamos poniéndonos al día con los pagos a las municipalidades, a todos los GATS. Nos ha costado muchísimo porque el año pasado fue un año que ya venía arrastrando una crisis económica y esa crisis se ahondó tremendamente con la baja de precios del petróleo, la rotura de los oleoductos, el mismo confinamiento por la pandemia que redujo los ingresos tributarios que son pues la fuente de alimentación de la caja fiscal. Entonces enfrentamos situaciones muy complicadas, pero yo creo que las estamos superando y a este punto lo que queda es agradecer a esos acreedores por la paciencia que han tenido. En algunos casos no ha habido tanta paciencia, pero de todas formas hemos escuchado todos sus reclamos, dándoles absolutamente la razón, porque el pago a proveedores no es algo que en este momento hay que agradecer, sino que es algo pendiente que tenía el Estado y que está cumpliendo afortunadamente, pero estamos por buen camino. Vemos con optimismo este 2021 en el sentido de que con estos flujos que están llegando y si es que logramos controlar la pandemia y podemos terminar de reactivar la economía, vamos a estar en mejores condiciones. Secretaria Vela, desearle que mejore esa gripe, que la semana sea positiva y que tenga un gran año, que las cosas por lo menos tengan luz en el camino. Muchísimas gracias. Lo mismo para todos ustedes, que este año nos traiga varios motivos para sonreír y ojalá sin mascarilla. Gracias, la secretaria María Caridad Vela, secretaria general de Comunicación, topando varios temas acá en la mañana, en la edición de la mañana de Comercio TV. Hacemos una pausa y venimos con más. Decisión Electoral 2021. Durante este lunes, las actividades de campaña de varios candidatos se centraron en mítines políticos y exposición de sus propuestas, que las hicieron con gremios de la educación y del agroecuatoriano. El candidato presidencial por Pachacutic durante sus actividades proselitistas mantuvo un mitin con los integrantes de la UNE Pichincha. Dentro de sus propuestas está el revisar la tabla salarial de los docentes del país. Claro que el primer año no vamos a poder. Es bien difícil, la economía estará quebrada. Pero al tercer, cuarto año hay que revisar la tabla salarial de nuestros maestros y de nuestras maestras. Porque ustedes se lo merecen, porque ustedes están mirando su plan. Otro de los presidenciables que también ejecutó actividades durante este lunes fue Guillermo Lazo. Este, en cambio, estuvo en Daule, en donde recibió el apoyo de los pueblos montubios. Lazo planteó devolver la personería jurídica del gremio y, entre otros, la inclusión del sector en los planes de su gobierno. Tenemos por objetivo, en primer lugar, crédito a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador. Crédito desde el Banco Nacional de Fomento. Aquellos que fueron relegados en el gobierno anterior y en este gobierno. Nosotros nos comprometemos a dar crédito por al menos $1.000 millones. Todos los candidatos inscritos podrán ejecutar actividades de campaña hasta el 5 de febrero próximo. Entre esas constan caravanas, mítines y caminatas. Informó Javier Rosero. Y también varias actividades cumplieron los candidatos asambleístas con la finalidad de captar votos en los próximos comicios. Provincias de la costa y la sierra fueron las elegidas para los respectivos recorridos, me imagino con todas las medidas de bioseguridad. Veamos. Hola,
Empezaba la semana y las actividades de los candidatos a la Asamblea Nacional se intensificaban. Andrés Briones, del movimiento Construye, se concentró en la provincia de La Suay, específicamente en la ciudad de Cuenca. Se refirió al apoyo que le dará al pequeño emprendedor. Estuvo junto a los demás candidatos provinciales. Impulsa el diálogo con los ciudadanos. César Litardo también recorrió el Ecuador. La provincia de Los Ríos fue la elegida por su movimiento Alianza País para captar los votos. Mocache y Quevedo fueron visitados por el candidato a la Asamblea. Giovanni Atariguana escogió Quito para recorrerlo y dar a conocer los planes que tiene de llegar a la Asamblea. Junto al candidato presidencial Yacu Pérez, la bicicleta fue el medio de transporte por el que optaron. Siguiendo en la capital, Jimena Borges estuvo en la Plaza de la Independencia. Aquí conversó con los ciudadanos. Ella va con el respaldo del Partido Sociedad Patriótica. Y en Guayaquil, específicamente Distrito 1, la candidata a la Asamblea, Natalie Viteri, recorrió el sur de la urbe porteña, junto al candidato presidencial Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Informó Julio César Saona. Y en cuestión de segundos, el sargento segundo Edison Mayorga rescató a dos jóvenes que estuvieron a punto de morir cuando empezó a incendiarse el carro en el que viajaban. La vía a la costa fue donde se registró este incidente. El agente será condecorado por el gobierno este viernes. A la altura de Corte 1, el conductor no se había percatado de las llamas en su vehículo. Había tomado unos minutos de descanso cuando las primeras llamas que salían de la parte inferior de un auto advirtieron el peligro en la vía a la costa. Se percata el trato de sacar al acompañante, donde ya se encontraban las llamas en la puerta derecha. Dentro, los hermanos Carlos y Madeleine Mosquera. Momentos de tensión y apremio, pues. La señora madre me indicó que tenía problemas auditivos, entonces trataba de golpear el vidrio para poder salir, y entonces esa puerta ya estaba tomada. A lo que me doy la vuelta del lado del conductor, saco al conductor, posterior a sacar al acompañante, donde ya las llamas, el flagelo estuviera ya más superior. El fuego empezó en el auto y se expandió hacia la moto de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pérdida total. Todo sucedió en fracción de segundos. ¿Qué cruzó por su mente? O sea, ideas no solamente que como personas ajenas, o sea, simplemente que puede haber sido un familiar. También nosotros tenemos que salvaguardar. Tiene grupos de intervención, grupos de rescate, y los cuales estamos comprometidos con la ciudadanía para hacer un excelente trabajo. Buscamos la versión de los rescatados, pero sus padres prefirieron esperar hasta el viernes. Pienso que la condecoración no sería solamente para mí en esta ocasión, sino también para todos nosotros uniformados, nosotros que trabajamos para la ciudadanía. Y que si vuelve a haber algo similar, con o sin uniforme, dentro o fuera de la institución, lo haría sin pensarlo dos veces, informó Jorge Escobar. La madrugada de este día martes se registró un incendio de 3 buses que estaban estacionados en los patios de una compañía de transporte en la avenida Maldonado en el sur de Quito. La deflagración fue controlada por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. En este siniestro no se reportaron personas heridas. Controlado este incidente, se resguardó el área y la unidad de investigación de incendio realizó el peritaje respectivo para determinar las causas del fuego. Y en redes sociales se viralizó la sorprendente acción de un conductor que aparentemente en estado etílico se escapó llevándose la puerta principal de un conjunto habitacional. Parecen imágenes de una película de acción, pero no, son imágenes del accionar criollo del conductor de este carro negro que ingresa a una urbanización privada en Llano Chico. Adelante circula despacio un taxi, pero los ocupantes del otro vehículo como que estaban apurados. El chofer decide rebasarlo y en medio de la maniobra se va encima del vehículo amarillo y en vez de detenerse, mejor acelera la marcha. Creo que no seguía rápido, el otro quería seguir rápido. Entonces le rebasan, eso que le rebasa, se abre y se cierra y le topa al pobre taxista. Entonces ya le va tocando en la parte de ahí, le va tocando. De ahí se va todo recto, rápido, deja unos señores
se perdió de la primera cámara. Otra imagen revela que deja a 3 pasajeros que revisan las latas y vuelve a salir raudo. Los minutos que demoró fue aprovechado por los guardias para cerrar las puertas, pero lo que nunca se imaginaron era que el chofer no tenía la menor intención de parar la marcha. Se llevó una de las puertas de metal, como que nada le pasó al vehículo, salió a la calle, siguió su marcha y se perdió en medio de la oscuridad. Ventajosamente, quienes estaban en el ingreso esperándolo, corrieron con suerte y salieron ilesos. Él no le importó, la gente como que se puso ahí para corcharle el paso. No le importó, bajó corriendo, bajó así rapidísimo, casi se llevó la puerta. No le importó que estaba cerrada, se la llevó. Aparentemente la versión de Rápidos y Furiosos de Llano Chico se filmó con el actor principal en estado etílico. Solo así se explican los vecinos del accionar sorprendente y de espanto del conductor del auto negro. Para que ya haya actuado así, es como que los tragos se le subieron a la cabeza, como para actuar de una manera tan fea. Si se acuerda de todas las acciones que cometió, seguramente debe andar con cuidado. Está pendiente que responda por los daños al vehículo amarillo y a la puerta del conjunto habitacional. Y quién sabe en el trayecto qué más pasó. En Quito informó Iván Casamen. 4 muertos y 2 heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tarqui-Girón. Esto es en la provincia de La Suay. Un bus y un auto colisionaron y uno de los vehículos habría invadido el carril. Veamos. Todas las unidades de socorro de la capital Azuay acudieron a llamado de emergencia que daba aviso de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tarqui-Girón, provincia de La Suay. Al llegar, se comprobó de un choque frontal entre un bus y un vehículo particular. Producto de esta fatal colisión hubo varios muertos y 2 heridos, todos ellos ocupantes del carro pequeño. En el vehículo estaban 3 niñas en el asiento posterior más un adolescente, de igual manera el conductor y un copiloto, de los cuales las 3 niñas lastimosamente perdieron la vida, e igual el conductor. Varias horas les tomó a los miembros de socorro sacar los cuerpos de los fallecidos, sobre todo de los pequeños y de los heridos. El adolescente que estaba en la parte posterior, refieren familiares que estaban en el vehículo posterior que ayudaron a salir. Y cuando llegamos otra escena, tuvimos que hacer explicación para liberar a la copiloto que estaba en el asiento delantero. Tuvimos que esperar lo que es ya para poder hacer recuperación de 2 cuerpos que se encontraban atrapados en el vehículo. El tráfico fue suspendido un buen tiempo. El conductor del bus huyó del lugar. Los cuerpos fueron llevados al centro forense y los heridos al hospital. Una posible fractura de lo que es el fémur en la extremidad inferior e izquierda. Y el adolescente ya había ido ya en la ambulancia, no vimos qué heridas tenía. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.